Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 11 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político. Recuerden que toda persona que aspire a ser un ciudadano responsable debe procurar informarse equilibradamente de lo que pasa en la política en su país. Hoy hay varios temas controversiales, así que avanzo con cada uno de ellos. Y empiezo con un comentario, una explicación de esta ley que acaba de promulgar el gobierno. Recuerden que promulgar es lo que hace el Poder Ejecutivo luego de que una ley ha sido aprobada en el Congreso y que da pie a su publicación en el diario oficial El Peruano para que entre en vigencia. Y me estoy refiriendo aquí a la ley que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos. Hay dos formas en las que podríamos aproximarnos a este tema. Uno es simplemente decir que los partidos políticos con presencia en el Congreso han promovido aquí una norma que los beneficia directamente, a todos en potencia, pero a algunos de manera más directa porque están siendo investigados por la Fiscalía por actos que implican a sus dirigentes en presuntos delitos muy graves, y eso podría ser con la legislación vigente hasta ayer, que el Poder Judicial les imponga como sanción la disolución y liquidación de la persona jurídica, vale decir, la eliminación de un partido porque se considera que es una organización criminal. Hay muchas personas que estarían de acuerdo con esto porque piensan que, en efecto, algunos partidos son organizaciones criminales. Pero la segunda forma de analizar este tema es entrar un poco más a profundidad al fondo del asunto y analizar lo que está en juego aquí. Van a ver que mi conclusión no se aparta de lo que se hubiese deducido del análisis más político que les estaba haciendo al inicio, pero siempre es bueno entender la discusión de fondo, sobre todo en cuestiones legales. Veamos, el derecho penal no siempre ha considerado que las personas jurídicas, sean empresas, ONGs, partidos políticos, etc., puedan ser penalmente responsables. Este es un cambio relativamente reciente que generó mucha discusión en el ámbito empresarial en el Perú, específicamente porque generaba un riesgo no menor de que un juez pudiese disponer sin mayor sustento, o quién sabe si producto de algún tipo de corrupción, la disolución de una empresa. Por eso se creó un marco legal que decía que las empresas podían librarse de responsabilidad penal si es que implementaban mecanismos o políticas internas muy claras para prevenir una serie de delitos, de manera que fuese evidente pues, que sí estaban haciendo esfuerzos concretos para cuidar a la organización de cualquier tipo de responsabilidad penal. Esto es importante por lo siguiente: en una empresa un trabajador puede cometer un acto de corrupción, podría ser incluso hasta alguien de la plana gerencial, como hemos visto en casos muy sonados del sector construcción, y eso podría ser un acto aislado de esa persona, que entrañaría responsabilidad penal individual para ella, o podría ser parte de una estrategia general de la compañía para hacer negocios sobornando autoridades, en cuyo caso podría haber responsabilidad penal individual, pero de varios funcionarios, incluyendo a todos los que conocían que se estaban pagando sobornos y no hicieron nada por evitarlo o por denunciarlo. O, y fíjense aquí el tercer caso, podría tratarse de una empresa que se creó con el solo propósito de cometer delitos. Por ejemplo, una empresa fachada para hacer lavado de activos. Pueden parecer similares estos últimos dos casos, pero no son idénticos. Una cosa es una empresa creada con el único fin de cometer delitos y otra cosa es una empresa creada para hacer negocios, pero la forma como hace negocios entraña la comisión de algún delito. Parece una sutileza, pero la diferencia en estos dos casos debería ser lo que determine la sanción aplicable, si es solo la sanción a los responsables individuales involucrados o si es la disolución y liquidación de la empresa en sí. Esta segunda sanción, si se suma a la primera, es muchísimo más dura porque afecta a todas las personas que trabajan en la empresa, a sus consumidores, a su cadena de valor, etc., sin que necesariamente hayan tenido responsabilidad alguna en los delitos cometidos por algunos funcionarios. Ahora, apliquemos esta misma lógica al caso de los partidos políticos. Hay una distinción que puede parecer sutil, pero que es importante entre un partido político que se crea para hacer política, pero que ve a alguno de sus dirigentes o líderes implicados en casos muy serios de responsabilidad penal individual para ellos, que un partido que es creado específicamente como vehículo para cometer delitos.
¿Existen partidos políticos en el Perú del segundo tipo? Yo creo que podría haber algunos, pero tiendo a pensar que la percepción general que existe sobre esto es exagerada. Es muchísimo más frecuente lo primero, vale decir, partidos que se crean para hacer política, pero cuyos dirigentes o líderes terminan incurriendo ellos en delitos. Esa diferencia ciertamente no da para sentirse uno mejor, igual estamos hablando de algo gravísimo, pero no es lo mismo. En esos casos, digamos, lo que debería ocurrir es que esos dirigentes o líderes políticos sean severamente sancionados a título personal. Pero si un juez va a disponer la disolución y liquidación de un partido, tendría que estar en la capacidad de demostrar que todo el ejercicio de creación de esa organización partidaria y toda su gobernanza interna servía pues sistemáticamente al propósito de cometer delitos. Y eso es distinto, requiere un nivel de prueba mayor. Y está bien que sea así porque el juez o el poder que puede tener un juez de eliminar a un partido político si se ejerce de manera inapropiada o abusiva puede generar también una afectación muy severa en una democracia, dejando a un sector de la población sin representación política. Y sucede aquí que un sector de la opinión pública ya cree que el Ministerio Público y el Poder Judicial están evidenciando un sesgo en contra de algunos partidos o líderes políticos en particular al avanzar en este tipo de casos. Los fujimoristas creen, por ejemplo, que el hecho de que su lideresa haya pasado ya por 3 prisiones preventivas cuando no ha sido autoridad ejecutiva, mientras que otros políticos sí lo fueron, como Martín Vizcarra, y han sido tratados con más suavidad por el Poder Judicial, evidencia un sesgo de ese tipo. Aquí entra a tallar pues toda esta discusión que les he comentado varias veces en el podcast respecto de si el financiamiento de campaña no transparentado, que indudablemente está mal, y sí podría eventualmente ser considerado un tipo de soborno, puede o no calificarse como un caso de lavado de activos, que es distinto. Cada quien podrá sacar sus propias conclusiones sobre los niveles de responsabilidad penal individual que puedan tener tales o cuales líderes políticos. Sin embargo, respecto de la pregunta de si de ahí debemos saltar inmediatamente a calificar a los partidos políticos de organizaciones criminales, creo que hay pues un nivel de prueba que la Fiscalía, por ejemplo, no ha llegado a satisfacer, porque en muchos casos se está utilizando el concepto de organización criminal con, yo diría, bastante ligereza, como cuando dice que Pedro Pablo Kuczynski tenía una organización criminal con su secretaria y su chofer. Entonces, si me preguntan a mí si hay riesgos de que se cometan desde el frente fiscal o judicial excesos en la calificación de partidos políticos como organizaciones criminales, mi respuesta sería que sí existen esos riesgos, ya los estamos viendo en alguna medida. Es precisamente por estas causas que yo creo que surgen de errores o de excesos de la Fiscalía que debieron corregirse tempranamente, pero no se hizo esa corrección, que algunos de estos partidos encuentran pues sustento para victimizarse y decir que se está politizando la justicia. Sin embargo, habiendo hecho esta disquisición, hay cosas que son bien claras para mí. Una es que sí hay responsabilidad penal individual muy seria en muchísimos políticos, tanto así que, como sabemos, prácticamente todos los presidentes elegidos en tiempos recientes están siendo procesados o ya han sido sentenciados por casos muy graves. Entonces, aunque no se llega al estándar probatorio como para poder decir que un partido fue creado específicamente con el fin de cometer un delito o delitos, sí es claro que tenemos mucha gente en política que se comporta delincuencialmente y que deben ser sancionados con toda la severidad de la ley. Y en segundo lugar, y hablando más concretamente sobre esta ley que acaba de aprobar el Congreso, no se justifica, en mi opinión, que se haga una excepción en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que solo favorece a los partidos políticos. Ya les he dicho que el estándar probatorio para acreditar que un partido político es en efecto una organización criminal debe ser alto, pero si simplemente se excluye a los partidos políticos de esa posibilidad, el mensaje que se está mandando es el siguiente: si quieres constituir una organización criminal, pues entonces crea un partido político. Es un incentivo muy perverso el que se está creando. Mi opinión personal es que no se necesita una nueva ley para estos temas y que los partidos políticos con presencia en el Congreso claramente han promovido una ley para favorecerse ellos mismos. Lo hacen porque sienten que no pueden controlar todavía lo que termine saliendo del Poder Judicial a manera de sentencia sobre sus casos. Pero si el Poder Judicial fuese estricto en su exigencia probatoria para demostrar que una persona jurídica es una organización criminal, lo que correspondería para cualquier persona jurídica y no solo para los partidos, creo que estaríamos en un escenario en el que sí habrían sentencias muy contundentes probablemente contra personas por responsabilidades penales individuales en los partidos políticos, pero dudo mucho que se pueda demostrar que la organización criminal subsume al partido político al punto que la única solución posible sea algo tan extremo como ordenar judicialmente su desaparición.
Como les decía, estos son temas bien controversiales, pero ahí tienen mi opinión y como siempre abierto a la discusión. Paso rápidamente a otras noticias. Ayer el Poder Judicial decidió ampliar por 14 meses el mandato de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por el caso vinculado al golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. La medida fue solicitada por el Ministerio Público bajo el argumento de que aún existía riesgo de fuga por parte de Castillo. Además, señaló que este caso es un proceso largo y complejo y que necesita pues asegurarse la presencia del acusado durante toda su extensión. Castillo ahora continuará bajo prisión preventiva hasta agosto del 2025. Según el periodista del Comercio Víctor Reyes Parra, se espera que para esa fecha el expresidente haya recibido ya al menos una sentencia en primera instancia. Es importante mencionar que la medida original de prisión preventiva contra el exmandatario por este caso venció el 6 de junio, pero Castillo permaneció en la cárcel ya que pesa sobre él otra orden de prisión preventiva por 36 meses por el caso de presunta corrupción conocido como Puente Tarata. Por el caso del golpe de Estado, más bien, la Fiscalía pide 34 años de prisión contra Castillo, a quien se le imputan los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y de la sociedad. Por otro lado, la Comisión de Ética del Congreso ha decidido programar para debate una denuncia de oficio que se ha presentado contra la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, por haber estado ella supuestamente aprovechando recursos del Congreso con miras a captar nuevos afiliados para el partido al que representa. Todo esto se hizo conocido en un reportaje difundido el domingo último por el programa Cuarto Poder de América TV, que evidenció cómo un trabajador de confianza de Portalatino, Luis Solís Rodríguez, hacía gestiones en Nuevo Chimbote, en Ancash, en pleno horario de trabajo para convencer a personas que se afilien a Perú Libre. Incluso un camarógrafo del programa dominical se hizo pasar por un interesado y pudo grabar pues, todo el intercambio con Solís Rodríguez, en el que se le ofrecía incluso a este conseguirle un trabajo si se afiliaba al partido, lo que constituye pues un presunto delito de tráfico de influencias, además del presunto delito de peculado de uso que podría haber estado cometiendo Portalatino por utilizar recursos del Congreso, como les decía, para hacer proselitismo político en favor de Perú Libre. Esta denuncia de oficio contra Portalatino se admitió a trámite con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Cabe recordar que la máxima sanción que puede imponer la Comisión de Ética Parlamentaria es de 120 días de suspensión del cargo, sin goce de haber, pero como explicaba, estas conductas que estamos describiendo tienen también pues implicaciones penales. En un intento por defender a su colega de bancada, la congresista Elizabeth Taipe dijo que Portalatino estaba siendo víctima de una, entre comillas, persecución mediática y política y de acoso. Por su parte, el también colega de bancada Américo Gonza dijo que prohibirle al colaborador del despacho de Portalatino hacer actividad proselitista sería como llegar a, entre comillas, un extremo fascista. En fin, hablando de los miembros de la bancada de Perú Libre, leo esta mañana en La República que Valdemar Cerrón y María Agüero fueron expulsados de un mercado en Huancayo con gritos como el de, entre comillas, liberen a Cerrón, a Vladimir se entiende, ¿no? Libérenlo de la clandestinidad, y otros gritos de mayor calibre, pero que prefiero no reproducir aquí. Un par de comentarios finales sobre cosas que he visto o escuchado y que me han llamado mucho la atención. Uno es el caso del ministro de Educación, Morgan Quero, que sugirió que, abro comillas, vamos a hacer una reflexión también para que se pueda dar una reelección presidencial, cierro comillas. Más allá de la discusión de fondo sobre si debería haber o no reelección presidencial, yo no necesariamente me opongo en principio a que haya una única reelección presidencial, pero asumiendo un mandato más corto. Pero, digamos, uno toma pues un comentario como este más como una manifestación de desconexión con la realidad, considerando que Quero responde pues a una presidenta que tiene 91% de desaprobación y cuyas chances pues, de ser reelegida son ínfimas. He visto también al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, diciendo que, abro comillas, no estamos trabajando pensando en una medición de popularidad, cierro comillas. Aquí hay que hacer una precisión importante. Lo que miden las encuestas no es popularidad, sino aprobación ciudadana, que no es lo mismo. En una relación de agencia como la que existe entre el electorado, que es el principal, y el gobierno, que es el agente que sirve a los intereses de ese principal, puede ocurrir que la gente no sea popular, pero que su trabajo sí tenga la aprobación del principal porque sabe hacer las cosas bien.
Si una gente, la presidenta Boluarte en este caso, tiene una desaprobación de 91% de parte del electorado, no es un tema de popularidad simplemente, es que los votantes creen que no está haciendo el trabajo que debería estar haciendo o que no lo está haciendo bien. Y no se trata pues de una desaprobación circunscrita a un segmento específico de la población, sino que es una desaprobación muy transversalizada, como han mostrado precisamente las encuestas más recientes. Último tema, se ha estado discutiendo mucho en las últimas horas de los acercamientos entre el partido Juntos por el Perú y la agrupación política cuyo nombre lleva las siglas Antauro, que dicen que no tienen nada que ver con Antauro Humala, supuestamente. Difícilmente Juntos por el Perú estaría buscando aliarse con este partido Antauro si es que no estuviese pues directamente vinculado a Antauro Humala. Roberto Sánchez, ex ministro del gobierno de Pedro Castillo y líder de Juntos por el Perú, ha dicho que no hay nada definido todavía, pero bien vale la pena preguntarse aquí dónde ponen los límites los partidos que se autoperciben como democráticos respecto de con quién buscar posibles alianzas electorales. Hay que repetir aquí una vez más que el discurso político de Antauro Humala es claramente antidemocrático. No existe entre las figuras que empiezan a aparecer como posibles candidatos presidenciales una opción que quiera presentarse a sí misma con un discurso más marcadamente antidemocrático que Antauro Humala, que literalmente habla de eliminar poderes del Estado y fusilar a quien le parezca. Seguramente veremos en los siguientes días si esto es solo algo impulsado por Sánchez o una especie de globo de ensayo, o si el partido orgánicamente está de acuerdo con aliarse con alguien como Antauro Humala para las elecciones del 2026. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día, un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Bang Group, que estén todos muy bien, ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.